Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a nuestro espacio de Open Class. Esta vez vamos a adentrarnos en el mundo de las ayudas ergogénicas a los deportistas y para ello contamos con Pablo Felipe Martín. Pablo, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme, buenas tardes. Pablo Felipe o Pablo, ¿cómo prefieres que te llamemos? Normalmente Pablo. Pues Pablo os voy a presentar un poco, licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Es entrenador personal avanzado, instructor oficial de TRX y de Mat Pilates, asesor técnico y formador de las principales marcas de suplementación en nuestro país, además de juez y monitor de fisioculturismo y fitness y masajista terapéutico y deportivo, entre muchos otros méritos que luego se notarán, ¿no?, en la presentación, sobre todo en temas de formación, no está acostumbrado a hablar, aunque nos ha comentado que está un poco afónico debido Sí, fue un poquito ahí con la gripe. Debido a esta gripe que nos está afectando a todos. Bueno, vamos a empezar esta sesión con una breve presentación en PowerPoint. Sabéis que mientras tanto podéis hacernos ya las preguntas que tengáis a través de ese chat virtual, porque luego vamos a abrir un pequeño turno de las preguntas para que todos podáis resolver aquellas dudas, además de las que ya nos han llegado a través de los foros de inscripción. Pues Pablo, cuando quieras, comenzamos la presentación. Bueno, pues había pensado, ya que el tema es muy amplio y evidentemente daría pues, para muchas clases, pues empezar con una breve definición de lo que sería pues, ayudas ergogénicas, un poquito qué es propiamente una ayuda ergogénica, diferenciarla con lo que es un suplemento deportivo y luego pues, tratar un poco las categorías que hay en función de lo que dice la ISSN, que es uno de los organismos más importantes un poco en estos ámbitos de la nutrición deportiva. Entonces, bueno, para la propia definición de ayuda ergogénica, la palabra viene del griego, ergos es energía y génesis, creación de energía. Entonces, bueno, se puede decir que es todo tipo de sustancia técnica y o método que sirva para aumentar las capacidades físicas y el nivel del rendimiento del deportista. Vamos a hablar principalmente de las ayudas ergogénicas a nivel nutricional, ¿vale? Productos de suplementación deportiva que podemos tomar, pero quiero recalcar que una ayuda ergogénica también son más cosas, ¿no?, como dice la definición, una técnica o algo que podamos utilizar también para mejorar el rendimiento. Por ejemplo, unas zapatillas o, por ejemplo, una ropa deportiva. El ejemplo muy claro fue el de los nadadores cuando salieron los trajes estos de piel de tiburón que empezaron a batir récords mundiales y eso es una ayuda ergogénica, ¿vale? También para que quede claro. Como comentaba, tenemos que tener claro, luego veremos las conclusiones, que no siempre las ayudas ergogénicas son suplementos deportivos, y que ayuda ergogénica es igual a un suplemento deportivo cuando ese suplemento implica una mejora, por decirlo así, directa en el rendimiento. ¿Vale? Suplementos deportivos, o normalmente por legislación, son complementos alimenticios. Los que nos dedicamos a esto son los primeros que lo decimos mal, ¿vale? Pero bueno, en principio tenemos que tener claro que son parte de los alimentos, entonces nos aportan nutrientes propios de la dieta, complementan la dieta en situaciones especiales, por ejemplo, pues si necesitamos algún tipo de vitamina o algún tipo de ácido graso, algún nutriente que podamos tener déficit, ¿no? Y también es una buena forma de aportar un nutriente que deseamos en una forma pues sencilla, fácil de absorber, o simplemente quitándole el resto de cosas que tiene el alimento, por ejemplo. Una proteína láctea, que es una de las mejores proteínas, una de las mejores fuentes de proteínas, pues a lo mejor la grasa que tiene esa leche o la lactosa que tiene esa leche no nos interesa, y entonces podemos tomar un suplemento que es solo la proteína láctea, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues ejemplos son los propios nutrientes, ¿no?, proteínas, hidratos de carbono en formato de geles, por ejemplo, aminoácidos. Esos serían un poco los suplementos o los complementos alimenticios de manera general. Cuando una ayuda ergogénica, para que veamos un poquito la diferencia, ¿no?, la ayuda ergogénica, como hemos dicho, ya nos tiene que mejorar la capacidad del entrenamiento, ya sea un entrenamiento aeróbico como un entrenamiento anaeróbico. Reducen la fatiga durante el ejercicio. Normalmente todo lo que reduce la fatiga o retrasa la fatiga
se dice que es una ayuda ergogénica, mejora el rendimiento, ¿vale? Y también pues, bueno, nos ayudan a la adaptación a los esfuerzos, pues, por ejemplo, evitando el sobreentrenamiento, retrasando la fatiga. En deportes creo que hay alguna pregunta por ahí, hoy día muy de moda, ¿no? Como son el crossfit o ese tipo de deportes de alta intensidad. Entonces, para ver un poquito la diferencia, dentro de que también son nutrientes, pero algunos ejemplos, pues tenemos por ejemplo la creatina, la betalanina, que ya son nutrientes un poquito más específicos. Muy bien. Según esto, pues, ¿qué conclusiones tenemos que sacar? Que las ayudas ergogénicas potencian el entrenamiento y o el rendimiento deportivo, y tenemos que también tener claro, como ya hemos comentado, que todas las ayudas ergogénicas nutricionales, por diferenciarlas de esas técnicas o esa ropa, por ejemplo, de entrenamiento, son suplementos o complementos alimenticios, pero que no todos los complementos alimenticios son ayudas ergogénicas, ¿vale? Como hemos dicho, un suplemento, un complemento alimenticio es una ayuda ergogénica, por decirlo así, cuando la causa-efecto es directa, ¿vale? Pero hay muchos suplementos deportivos no considerados como ayudas ergogénicas porque en ese momento no me ayudan, pero sí que a la larga me ayudarán en un futuro, efectivamente. Pues normalmente para ganar masa muscular, pues hay algunos aminoácidos que directamente no están implicados en el rendimiento, en ese momento del entrenamiento, pero sí que cuando los tomamos me ayudan a recuperar, a potenciar esa síntesis de proteínas y a la larga a aumentar la masa muscular, por ejemplo. Porque estamos hablando de una ayuda en el entrenamiento, digamos, más inmediato, no a largo plazo. Bueno, considerar ayuda ergogénica sí que es cierto que es un poco, como comentas, más inmediato. Por ejemplo, pues una bebida isotónica, luego hablaremos, o un gel energético, pues es simplemente tengo una poca energía, por decirlo así, yo me tomo ese producto que simplemente lo que me está aportando es más gasolina. Entonces, el coche no se queda sin gasolina, por lo tanto puede andar, nosotros no nos quedamos sin gasolina, por lo tanto podemos seguir entrenando. Mientras que hay otros productos que sí que es una toma más continuada junto con el entrenamiento. Vale. Para obtener esos resultados, ¿vale? Bueno, pues un poco lo que comentaba, como la ISSN, que es el organismo internacional de la International Society de Sport Nutrition, de nutrición deportiva, categoriza un poco estas ayudas ergogénicas. Ella las agrupa en tres grandes grupos, uno como para mejorar el rendimiento deportivo, que es sobre todo un poco deportes más de fondo, por decirlo así, ¿vale? El running, el ciclismo, el triatlón, este tipo de deportes. Luego otro grupo de ayudas ergogénicas para el aumento de peso o de masa muscular, y otro grupo de ayudas ergogénicas para la reducción de grasa o reducción de peso, sobre todo. Bueno, entonces en función a esto, luego también hay alguna otra clasificación, pero bueno, la ISSN, dentro de estas clasificaciones, todos los productos que hay, o casi todos los productos que hay, los clasifica en 5 puntos, aunque luego veremos que los dos últimos los une. El grupo 1, que son los verdaderamente efectivos y verdaderamente seguros, entonces son los que está demostrado mediante investigaciones científicas que sí que funcionan, ¿vale? Luego tenemos el grupo 2, los de posiblemente efectivos, que bueno, tienen un buen razonamiento teórico, tienen estudios, quizá falte todavía algo como para decir que verdaderamente es efectiva, o sí que puede ser efectiva en algunos ámbitos y en otros no, ¿vale? Y sí que también son completamente seguros. Luego, los que están un poco en tierra de nadie, que es el tercer grupo, que son el de demasiado pronto para saber, que tienen un buen razonamiento teórico, tienen algunos estudios, pero de momento a lo mejor son insuficientes y por lo tanto no se puede afirmar que verdaderamente ese producto funciona. Hay algunos que en un futuro entrarán dentro de ese grupo y hay otros que se descartarán. Y luego tenemos el cuarto, que es aparentemente inefectivos, y por desgracia es la gran mayoría, ¿vale? Y luego ya veremos que verdaderamente efectivos, bien estudiados, hay poquitos, y son un poco los de toda la vida. Otra cosa lo que luego el mercado nos diga, ¿no? Porque al final siempre hay que intentar sacar productos con estudios iniciales interesantes, pero con falta de más estudios para categorizarlos. Pero comercialmente hablando, ¿llevan un sello de calidad como los alimentos, o hay que distinguirlos por nuestro conocimiento específico, hay que formarse?
sea, ¿cómo Bueno, distinguirlos? verdaderamente para poder entender un poco muchas veces los suplementos hay que tener una cierta formación o estar metido un poco en el mundo del deporte, depende de cada uno de su deporte. Pero en principio, aunque un suplemento salga al mercado y se haya demostrado que a lo mejor no sea efectivo, o todavía no está demostrado si es efectivo o no, eso no quiere decir que no sea seguro. Es decir, que sí que los estándares de calidad de las empresas y de los productos están Los ahí. cumple. Otra cosa es que luego sea efectivo o no sea efectivo, ¿vale? Y luego, bueno, tenemos el quinto grupo, que es el de los peligrosos, que o pueden ser inefectivos o pueden ser peligrosos para la salud, por ejemplo. Normalmente ahí estamos hablando de algunas sustancias que están un poco en el límite con el dopaje, o incluso que sí que dan positivo o están prohibidos por la WADA, ¿no? como sustancias dopantes. Entonces, bueno, luego veremos que tenemos los tres primeros y los dos últimos están juntos dentro de ese grupo, que por suerte o por desgracia son los mayoritarios. Bueno, esta es otra clasificación que podemos hacer un poco en función de los objetivos, ¿no? Como aumentadores de masa muscular, que es un poco lo que ya hemos visto, pues para fitness, el bodybuilding sobre todo, posibles aplicaciones para otro tipo de deportes, por ejemplo los que se relacionan peso-potencia, eso puede ser pues, las artes marciales o los deportes de lucha que van regidos por peso corporal. Hoy día podríamos meter también ahí a los deportes de alta intensidad como es el CrossFit, ¿no? Ese tipo de entrenamientos. Y sobre todo pues tiene sentido para hipertrofia y para fuerza. Luego los de reducción de peso, que son principalmente adecuadas para personas con sobrepeso, lo que pasa que hoy día, pues como el mercado todos queremos estar muy delgados y estupendos, pues muchas veces es el gran grueso de los suplementos deportivos. Bueno, tanto deportivos como no deportivos. Y bueno, pues hoy día es el grupo de productos que más se vende a nivel mundial. Luego teníamos las ayudas ergogénicas para rendimiento deportivo, que ya también es el otro grupo que tenemos, pues para deportes tanto aeróbicos como anaeróbicos, para mejorar el rendimiento, resistencia, ¿vale? Y luego podríamos, esta clasificación tiene otro grupo, que es el de los suplementos un poco para la salud, ahora que también están poniéndose muy de moda y están saliendo productos nuevos simplemente pues para complementar la dieta, como pueden ser unas vitaminas, antioxidantes, omega 3, ese tipo de productos, ¿no? Que también hoy día pues tienen mucho mercado. Algunos mecanismos de acción, pues algunos son estimulantes del sistema nervioso central, como por ejemplo pues la cafeína. Otros aumentan la cantidad de sustratos energéticos, es decir, pues hidratos de carbono, que hemos dicho, simplemente el tomar un gel, es simplemente repostar gasolina, efectivamente. Otros actúan como una fuente de energía complementaria, ¿no? Pues si estamos hablando a lo mejor de largas distancias, si necesitamos algo más, un aporte extra, ¿no? Y otros, bueno, pues lo que buscan es neutralizar o reducir un poco todos esos metabolitos, que son todos esos productos de desecho que se producen mientras hacemos ejercicio físico y que normalmente, pues como por ejemplo el ácido láctico, limitan el ejercicio físico, limitan la fatiga, ¿no? Entonces ahí tendríamos productos, por ejemplo, muy interesantes que se ha añadido ahora a la lista, como la betalanina, por ejemplo, y entonces, bueno, pues esa es algunos de los mecanismos de acción que tenemos. Para rendimiento deportivo, los que hemos dicho, ¿no? El primer grupo, pues estos son un poco los que más, los que están probados, ¿no? Y bueno, ahí estará el cuadro de la ISSN como el primer grupo, que es los que son verdaderamente efectivos. Pues tenemos una sustancia que se nos olvida muchas veces, como es el agua. Pues sí, el agua disponible para todos es una ayuda ergogénica. La deshidratación es un factor muy importante en la disminución del rendimiento deportivo, ¿no? Agua y bebidas deportivas o bebidas isotónicas. ¿Vale? Fundamentales para aportar durante el ejercicio físico, hidratos de carbono como puede ser en forma de gel, la creatina, los fosfatos o bicarbonatos como neutralizadores, la cafeína como estimulante y porque también nos aporta energía, nos retrasa la fatiga. Y bueno, pues el que se ha añadido desde la lista que hizo la ISSN del 2004 al 2010, el único que se ha añadido a la lista es la betalanina, por ejemplo. Y luego los que están posiblemente eficaces, pues hidratos de carbono y proteínas para recuperación, algunos aminoácidos, ¿vale? Y luego ya tenemos el tercer grupo, los que están ahí un poco en tierra de nadie, y el último grupo que hemos dicho que era la cuarta y la quinta juntas. En este caso no hay ninguno peligroso, simplemente que no es
efectivo de manera directa, ¿vale? Porque, por ejemplo, la glutamina sí que es uno de los mejores suplementos deportivos, pero no considera ayuda ergogénica porque la ayuda no es directa, sino que luego me ayuda a recuperar y eso va a hacer rendir más adelante, ¿vale? Entonces, bueno, me ha parecido interesante tratar un poquito las bebidas isotónicas, ya que es algo que está al alcance de la mano de cualquier deportista, que solemos consumir, y que todo el mundo yo creo que ha consumido alguna vez. Y bueno, simplemente para que sepan las personas a nivel un poco científico, ¿no? Lo que dice que una bebida isotónica de manera técnica tiene que llevar, ¿no? Tiene que llevar un poquito de hidratos de carbono, más o menos entre un 5, un 9, un 8%, que normalmente pues son glucosa, sacarosa, que es el azúcar común, por ejemplo, o polímeros de glucosa como la maltodextrina, también la fructosa, que es el azúcar de la fruta. En diferentes proporciones, allá depende de cada marca y depende un poco de cada producto. Muy importante que contenga electrolitos, es decir, las sales minerales, normalmente los corredores lo conocen como las sales, que un producto de sales, pues se refieren a este producto, y sobre todo el más importante es el sodio. El sodio es el que se pierde con el sudor y es el que me hace retener el agua dentro de la célula y es el que va a evitar la deshidratación, o al menos la va a retrasar. Entonces el sodio es muy importante que aparezca normalmente en ese baremo de entre 460 y 690 miligramos litro. Ya digo que normalmente las bebidas comerciales o no llegan o se quedan muy justitas, porque claro, una cantidad de sodio excesiva hace que el producto no esté muy bueno. Y entonces también la gente busca algo que pueda tomar durante el ejercicio físico. Pero bueno, los geles, cualquier otro producto suele llevar sodio, así que normalmente no hay problema en eso. Un dato muy importante para que sea eso, isotónica, ¿vale? Tenga el mismo tono, eso es a nivel físico, para que se asimile rápidamente, pase rápidamente por el estómago y no nos reste rendimiento, es la osmolalidad, o también la osmolaridad, ¿vale? Y son parecidos, y entonces más o menos entre esos 270 a 330 miliosmoles por kilo es un poco lo ideal para que pase rápidamente por el estómago y nos aporte rápidamente agua y esa energía extra. Todo esto es importante que se cumpla para favorecer el vaciado gástrico, es decir, el paso rápido por el estómago, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay una persona que, por ejemplo, bebe una bebida isotónica tal cual, la prepara según dice el fabricante, a lo mejor no le sienta muy bien, pues lo que puede probar es diluirla un poquito más, es decir, hacerla un poquito hipotónica, normalmente. Añadirle agua. O añadirle agua o echarle menos producto, menos polvo, pero vamos, así de sencillo. Y normalmente por las bebidas que son hipotónicas, es decir, un poquito menos concentradas, pues tienen un poquito menos de osmolaridad y se absorben o se asimilan mejor, ¿no? Luego también la temperatura del líquido, pues se dice que esté fresquita, entre 10 y 15 grados, eso muchas veces es complicado en verano cuando vamos en la bici, tenemos caldo, no podemos mantenerla fría, pero bueno, es una recomendación que supuestamente pues es la mejor forma de asimilarla, ¿no? Y luego el VO2, que es el volumen de oxígeno, es una manera abreviada de poner pues que a mayor demanda de oxígeno, es decir, cuanto más intenso es el entrenamiento, cuanto más me falta el aire, menor es la velocidad de vaciado gástrico, porque la sangre está en otras partes del cuerpo y si le quitamos a esos músculos sangre para que hagan una pequeña digestión, pues eso al final hace que reste el rendimiento. Entonces bajamos un poquito la intensidad, bebemos, nos hidratamos y podemos volver a seguir. Es decir, si vamos a una carrera popular, pasamos por el avituallamiento, no pretendemos seguir corriendo a la misma intensidad, bajamos un poquito el ritmo, bebemos, nos tomamos un gel, lo que necesitemos, y luego ya volvemos a incrementar el ritmo. Luego otro producto muy consumido hoy día, ya no como ayuda deportiva, sino en el día a día, ¿no? Pues en todas las bebidas de cola, bebidas energéticas y en el café sobre todo, pues es la cafeína, y es una de las sustancias más seguras y más estudiadas para el rendimiento deportivo. Sirve, lo veremos en dos grupos, en el rendimiento deportivo y luego también para pérdida de peso. Es uno de los mejores, también de las mejores sustancias seguras para la pérdida de peso. Y bueno, para el rendimiento deportivo tiene millones de estudios, por decirlo así, se conoce la mejora del rendimiento tanto aeróbico como anaeróbico. Normalmente nosotros lo tomamos como estimulante un poquito a nivel mental, pero sí que ejerce otros mecanismos, ¿no? Que es bueno, la liberación de catecolaminas, muy interesante para deportes de fondo, el aumento de la movilización de las grasas, eso hace que el cuerpo emita más grasas y eso hace que yo utilice esas grasas como fuente de energía. Y las grasas son
el doble, más del doble de energéticas que los hidratos de carbono. Entonces eso hace que siempre se prolongue el entrenamiento. Y esa base es la base que también me ayuda para perder peso, ¿no? Para perder grasa, hacer esa movilización de grasas. Esa movilización de grasas hace que ahorre glucógeno, que es nuestra gasolina más inmediata, y entonces pues se mejore el rendimiento. También libera de calcio los depósitos musculares, que son fundamentales para la contracción muscular. Entonces, al final, la contracción muscular es más efectiva. Entonces, bueno, todas esas cosas no se saben, pero sí que tomamos cafeína y mejora el rendimiento. La sensación de fatiga se retrasa y al final, bueno, pues es es uno de los suplementos más usados y bastante importante. Las dosis recomendadas, si hacemos un cálculo por kilo de peso, pues entre 6 y 9 miligramos por kilo de peso, tomadas entre 1 hora, 45, 30 minutos, depende lo largo que sea el ejercicio, ¿no? Antes del ejercicio. Y luego también el problema un poquito de la cafeína es la tolerancia, es decir, si nosotros tomamos mucha cafeína en el día a día, cuando tomemos un producto pensando en el rendimiento, lo notaremos menos porque estamos un poco saturados de cafeína, por decirlo así. Entonces, sí que es cierto que las personas que no toman prácticamente cafeína en su día a día, pues cuando toman algún gel con cafeína o algo así lo notan más. María nos preguntaba, antes de continuar, como es una pregunta tan específica, vamos a contestarla ahora, y nos dice, ¿es recomendable consumir bebidas enriquecidas en cafeína? Pues algo que yo siempre digo, que le digo siempre a mis alumnos, es que depende, no todo depende un poco de lo que quieras. Primero, si no tienes ningún problema, el único pero de la cafeína, pues que sube un poquito la tensión arterial, entonces personas con problemas de corazón o hipertensos tienen que tener cuidado en la cantidad o no tomarla. Entonces, si partimos de un punto de salud, de que no hay ningún problema, es recomendable tomarla, por ejemplo, para pérdida de peso, es recomendable tomarla, por ejemplo, para rendir más, ¿vale? Pero si nuestro objetivo no es rendir más o no queremos perder peso, pues no tenemos por qué tomarla. Podemos tomar cualquier otro producto, cualquier otra bebida, simplemente es un poco del objetivo que tengamos o que queramos. Sí. Bueno, y otro de los productos que está más de moda, y además están saliendo estudios prácticamente de forma continua sobre cómo actúa, sobre la manera de tomarlo, es la betalanina. Me ha parecido interesante, ya que es un poco desconocido, y como tiene así un nombre un poco más, a la gente le da un poco más de miedo. Y bueno, simplemente decir que es un aminoácido no esencial, es decir, que lo tomamos con nuestros alimentos proteicos, sobre todo la carne, etcétera, y que dentro de la célula se une a la histidina, que es otro aminoácido, en este caso esencial, formando la carnosina. La carnosina la tenemos de manera natural en nuestro cuerpo, y la carnosina actúa como un tamponador, un neutralizador de este ácido láctico que provoca la fatiga muscular, ¿no? Entonces, si yo hago que ese ácido láctico se neutralice, voy a retrasar la fatiga, y como hemos dicho, todo lo que retrasa la fatiga mejora el rendimiento. Entonces se considera ayuda ergogénica. Sí que es cierto que al principio se pensaba que era solo para deportes aeróbicos, deportes de fondo, y hoy día lo que se ha visto es que al contrario, o sea, primero es más efectivo en deportes anaeróbicos, más de fuerza, pasando luego a ser más efectivo en deportes aeróbicos, simplemente porque al tomarla, la saturación de carnosina en las células, primero se producen las fibras musculares rápidas, las tipo 2, y una vez que están saturadas se produce una saturación en las fibras aeróbicas o lentas, que son las de deportes de fondo, ¿no? Los últimos protocolos de ingesta, la gente normalmente lo tomaba antes de entrenar, pensando que le iba a ayudar en ese entrenamiento, y lo que se ha visto que hay que hacer una toma continuada, un poco haciendo una toma de carga, es decir, una cantidad mayor, las 6 primeras semanas, que es cuando se estima que se saturan esas primeras fibras, y luego otras 6 semanas con una toma, por decirlo así, de mantenimiento, que es la mitad, más o menos, que es cuando ya se saturan las fibras lentas. Es decir, que los corredores que quieran beneficiarse en la toma de betalanina tienen que planificar cuando quieren beneficiarse, es decir, voy a correr la maratón de Madrid, que es el 30 de abril, pues no vale tomar una semana antes la betalanina, para verdaderamente sacarle rendimiento y que me ayude. Claro. Entonces hay que planificar pues 5, 6 o 7 semanas antes la toma del producto, y verdaderamente si se toma de manera correcta es uno de los mejores suplementos también. Ya que nos preguntaban desde los foros por el CrossFit y por el ciclismo, ¿sería una buena sustancia para estos dos deportes
que son, yo creo, dos ejemplos, ¿no?, de Sí, lo anaeróbico y de fondo. Efectivamente, pues siempre se ha utilizado más para deportes de fondo, ya digo. Entonces, para el ciclismo, perfecto. Algunos de los deportistas que yo llevo estamos haciendo planificaciones para tener picos máximos, por ejemplo, finales de marzo, ¿no? Y entonces estamos ya empezando a tomar la betalanina. Y evidentemente para deportes anaeróbicos, por esto último que se ha visto, pues los crossfiteros son uno de los que empiezan a demandarlo en mayor cantidad. Entonces sí, para estos deportes anaeróbicos muy intensos, como retrasa la fatiga, son deportes en los que se genera mucho ácido láctico, evidentemente mejora el rendimiento, también retrasa la fatiga, o sea que perfecto para ese tipo de deporte. Bueno, hay una cosita que quería comentar simplemente, que es el fenómeno de la parestesia, que es como, entre comillas, un efecto secundario que tiene la betalanina. No pasa nada, simplemente que es algo que la gente nota y es como un picor, ¿no? La parestesia es como un picor, un cosquillo en la piel, que se produce más o menos a los 20 minutos, media hora de tomarla. Es simplemente porque se produce, bueno, una activación de los canales de calcio, los que están a nivel subcutáneo, debajo de la piel. Entonces esa activación a nivel eléctrica, pues produce esas pequeñas cosquillas, ¿no? La gente se asusta, mucha gente piensa que hoy me ha dado alergia, esto está malo, algo así. No. O sea, podemos seguir tomándola. Sí, lo único que se recomienda es pues separar la toma. Si por ejemplo se han tomado 2 cápsulas o 3 o 4 cápsulas y me ha pasado esto, pues separar la toma en 2 o 3 veces y ya está. Y saber que eso pasa y que bueno, es una pequeña molestia momentánea y ya está, simplemente. Ayudas ergogénicas para la ganancia de peso. Aquí la verdad es que no solo voy a hablar de una porque son quizás los más conocidos o los más utilizados, como son las proteínas, los aminoácidos, la creatina, los carbohidratos, ¿no? Ese tipo de productos que quizás sean los reyes del gimnasio, ¿no? Y los más conocidos. Entonces, bueno, antes de hablar del HMB, que es el producto que quizás sea un poquito diferente, menos conocido, ¿no? Que a mí me gusta mucho, me parece también muy buen suplemento, quería poner esta diapositiva para que no se nos olvide que para poder ganar masa muscular y hipertrofiar y para cualquier cosa, para rendir en el deporte, hay que entrenar, ¿no? Que mucha gente se le olvida lo de entrenar, ¿no? Y entonces, ¿qué me Parte tomo? Importante. ¿Qué me tomo para tal, que me canso, que no sé qué? Yo siempre pongo el ejemplo de la ropa, ¿no? Yo me compro unas zapatillas muy buenas y no corren solas, hay que entrenar, ¿no? Bueno, pues simplemente esto es una recopilación que hizo Campbell en el 2008 de condicionantes para eso, ¿no? Pues simplemente dice que hay que estimular, tiene que haber un estímulo primero, que evidentemente el ejercicio físico intenso, de cierta intensidad, y que luego hay que descansar de ese estrés que se ha producido. Luego tiene que haber un balance nitrógeno positivo, en este caso estamos hablando de un consumo de proteínas adecuado, ¿no? Que si este balance es adecuado, pues se producirá una activación genética y por lo tanto la generación de nuevos tejidos, ¿no? Es decir, un poquito el engrosamiento del músculo, y que si no hay ni ese descanso ni esa adecuada alimentación, pues esto no funciona, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre pongo la conclusión que no se os olvide que hay que entrenarlo primero, comer y descansar, y luego ya, si necesitamos algún suplemento, perfecto. Entonces, ahí. Bueno, simplemente de toda la lista es mucho más larga, lo que pasa que bueno, he puesto unos poquitos. De todos los suplementos según la ISSN categorizados, ahí tenemos los subidores de peso en polvo, proteínas, creatina y luego también pues en los posiblemente eficaz BCA y HMB. Vuelvo a recalcar la glutamina, que a mí es uno de los suplementos que más me gusta, pero no considero ayuda ergogénica por el efecto directo, por decirlo así. ¿Vale? Entonces, bueno, el HMB, que es la abreviatura de hidroximetilbutirato, es un nombre ahí un poquito complicado, simplemente bueno, decir que es un metabolito de la leucina. La leucina es un aminoácido y esto es en lo que primero se transforma la leucina, ¿no? Cuando se empieza a transformar, pues se transforma en HMB. Y está implicado en muchos procesos de reparación y de crecimiento muscular. Entonces, bueno, pues se puede utilizar tanto en deportes de fuerza como en deportes de fondo. Siempre se ha utilizado más en deportes de fuerza, pero hoy día también se está empezando a utilizar en deportes de fondo. Los deportes de fuerza porque cuando tenemos un momento máximo de entrenamiento, de carga de volumen, que andamos entrenando muy fuerte, tipo CrossFit, o muy fuerte para hacer una ganancia de masa muscular, ¿no? de hipertrofia.
pues viene muy bien para asimilar un poco esa carga de entrenamiento, tomada durante ese primer mes, como mucho 2 meses, porque luego parece ser que el cuerpo se acostumbra un poquito y deja de ser tan efectivo. Entonces, para ese primer mes, esos 2 primeros meses, funciona muy bien. También cuando volvemos de un periodo de descanso, por ejemplo, puede ser después de una lesión o en una pretemporada, por ejemplo, volvemos a entrenar con cierta carga de entrenamiento, pues me ayuda también a mejorar, ¿no? Entonces, bueno, también en los deportes de fondo tendríamos esta misma idea, ¿no? En las pretemporadas, etcétera, y luego también pues un poco que mejora la asimilación de los entrenamientos de un día para otro, ¿no? Por ejemplo, en maratonianos, en ese tipo de deportistas ya de triatletas, que incluso entrenan 2 veces al día, de ese tipo de deportistas de cierto nivel. Hay muchos estudios con principiantes que evidentemente, por lo que hemos dicho, funcionan muy bien, y la tercera edad, ¿no? La tercera edad, prácticamente todo lo que hacemos con ellos en cuanto a nivel de ¿A partir de qué edad estamos hablando? Pues 60 o así, la tercera edad, 60-65 años, el consumo de proteínas, el ejercicio físico, el consumo, por ejemplo, de HMB, todo les ayuda a no perder masa muscular, ¿no? Es un periodo muy catabólico, ¿no? muy de pérdida de tejido. Entonces, pues también funciona muy bien. De hecho, hay un producto que se está anunciando en televisión, de farmacia, que lleva HMB, así que los que cuando lo veáis anunciado, no voy a decir cuál es, ya sabéis un poquito por qué es, que es para la tercera edad. Y bueno, protocolos de ingesta, pues hay que tomar una cantidad también relativamente elevada, por decirlo así, para que verdaderamente sea efectiva, que está en torno a los 3 gramos al día. Evidentemente, si es en cápsulas el producto, pues repartido en 3, 4 o 5 cápsulas, las que sean. Ya digo que es un suplemento no muy conocido y que a mí pues me gusta bastante, también bastante efectivo. En cuanto a las ayudas ergogénicas para la pérdida de peso, igual, en este campo hay poquito, aunque luego sale mucho en el mercado, pero verdaderamente demostrado hay poquito, y es en lo que más se va estudiando siempre, porque es un mercado ya no solo para deportistas, sino para el público en general, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por un lado la cafeína, como ya hemos comentado, unida también a la efedrina, que hoy día pues está considerada, es peligrosa y está dentro de la lista WADA de productos dopantes, así que bueno, era un producto que se utilizaba antiguamente muy efectivo, pero bueno, que hoy día es peligroso y de hecho no se puede comprar. Luego tenemos algunas fibras como el glucomanano, el CLA, que también está de moda y está un poquito ahí en controversia, y bueno, pues el extracto de té verde, por ejemplo, el té verde también muy conocido, y también parece que hay algunos estudios con calcio interesantes. Entonces, bueno, también, igual que había unos condicionantes para ganar masa muscular, para esta hipertrofia, es decir, que tenemos que entrenar, que tenemos que comer adecuadamente y descansar, pues también hay unos condicionantes que se tienen que producir para esta pérdida de peso, ¿no? El primer paso es producirse una termogénesis, es decir, una generación de calor, ¿no? Que es un proceso por el que el cuerpo quema calorías, por decirlo así, en forma de calor. Las personas muy delgadas normalmente tienen una termogénesis muy elevada de manera genética, de manera natural, por eso les cuesta coger peso, y personas que son obesas por naturaleza, de nacimiento, por decirlo así, pues muchas veces tienen un proceso termogénico muy bajo. Lo típico de es que mi metabolismo, cualquier cosa me engorda, ¿no? Pues va un poquito por ahí. Luego el segundo proceso es el de la lipólisis, que es lisis, ruptura, lipo-grasas. Es decir, esa movilización de las grasas desde aquí, desde el tejido de reserva, decirles, venga, a salir para afuera y os vamos a utilizar como fuente de energía, ¿no? Entonces esa lipólisis es, por ejemplo, lo que hacía la cafeína, que hemos comentado antes. Es fundamental que las grasas salgan para que puedan ser utilizadas, puedan ser quemadas, ¿vale? Y el tercer proceso es transportar esas grasas. Evidentemente, si salen pero no se transportan no llegan al motor a donde se tienen que quemar, que en este caso es la célula, y dentro de la célula la mitocondria, pues evidentemente no hacemos nada, ¿no? Entonces, bueno, pues dieta, ejercicio, algún suplemento, todo esto combinado va generando estas diferentes fases y nos ayuda a la pérdida de peso. Ahí tenemos un poco la categorización, como digo, pues todo se reduce a dieta, como aquel que dice, ¿no? Lo que nos dice el ISSN es la comidas bajas en calorías, los MRP, que son los sustitutivos de comidas en polvo, los reemplazantes de comidas, que tienen una legislación específica con un mínimo de nutrientes, calorías, etcétera.
¿no? Las barritas estas sustitutivas o los productos en polvo, y las bueno, R3D son ready to drink, son bebidas preparadas también, ¿no? Pues sustitutivos de comida también preparados en forma líquida. Como os comentaba, la cafeína, y una de las combinaciones que sí que funciona, pero es peligrosa, es la que hemos comentado de efedrina más combinada con cafeína y también con salicina, o lo que se conoce el nombre comercial con aspirina, ¿no? Con ácido acetilsalicílico. Entonces sí que es una sustancia muy efectiva, que antiguamente los suplementos las mezclaban, pero que luego fue prohibida por la FDA y por la WADA también, como sustancia dopante, aparte porque sube la tensión arterial, puede dar problemas de corazón. Entonces hoy día además no se puede adquirir, solo en farmacia y con receta médica. Luego, estos otros que hemos visto, pues posiblemente eficaces, como hemos dicho, dietas altas en fibra o estas fibras, el extracto de té verde, el CLA y bueno, también el calcio. Y luego pues ahí he puesto unos poquitos, pero hay una lista bastante larga de sustancias que o no son efectivas o al menos de momento no están del todo demostradas. Otra forma de categorizarlas, por ejemplo, es por los procesos que llevan a cabo. Por ejemplo, pues los que son termogénicos, pues que son suplementos que aumentan esta temperatura, este gasto calórico, o algunos que modulan algunos nutrientes, como son los carbohidratos o las grasas, ¿no? Como son bloqueantes, o algunas sustancias que evitan pues un poco los picos de insulina para controlar la glucemia y todo esto. Los que aumentan la oxidación de las grasas, ¿no? Que es decir, que esas grasas que han salido de la célula se utilicen como fuente de energía. Igual, bueno, pues hay bastantes, efectivos pocos, demostrados, y luego también los productos saciantes, que sean estas fibras, que he comentado, por ejemplo, el glucomanano, que tiene un claim aceptado por la EFSA, que es a nivel europeo la autoridad también de seguridad alimentaria. Y bueno, pues parece que también funciona bastante bien. Y luego también algunos otros productos parecidos un poco a los que hemos dicho de moduladores de carbohidratos, en este caso serían bloqueantes, que son los que intentan atrapar algún nutriente para que no se utilice como fuente de energía. Muy clásico un producto como el Chitosan y algún producto farmacéutico como es el Orlistat, que la marca producto que anuncia en televisión es el AGI o el Ali, ¿no? Entonces sí que son productos efectivos, pero que tienen también sus efectos secundarios. Si te parece, Pablo, como ya estamos entrando en la recta final y hay algunas preguntas, contestamos y seguimos. Por ejemplo, uno de los asistentes nos pregunta si es recomendable ingerir polvos de proteína y complementos alimenticios para prepararse, o es mejor apostar por agua y buenos alimentos. Yo creo que también muchas veces se refieren a estas personas que se están preparando para algún reto deportivo y no son deportistas profesionales. Por ejemplo, estoy pensando en una maratón, algo. Sí, pues vuelvo al famoso depende, ¿no? Depende un poco lo que queramos. Evidentemente, si hablamos de deportistas de cierto nivel, profesionales, pues necesitan tomar algún suplemento porque con la comida sería imposible llegar. Para deportistas populares, pensemos que un simple complejo vitamínico ya es un suplemento, pensemos que un gel energético para una persona que está preparando una media maratón ya es un suplemento. Entonces, evidentemente, tomar una bebida isotónica, tomar un gel energético, alguna barrita, ¿por qué no? ¿No? Simplemente, si lo necesitamos, pues claro que es recomendable. Belén, por su parte, nos dice: los BCAAs figuran como posiblemente eficaces ayudas ergogénicas. ¿Es porque el efecto no es tan directo o es más a largo plazo? Bueno, los BCAAs también es uno de los suplementos también más preferidos por mí. Los BCAAs son muy efectivos en la recuperación muscular, siempre se ha utilizado para eso, entonces esa causa-efecto no es tan directa, le pasa como a la glutamina, ¿vale? Es un poquito más a largo plazo. Sí que es cierto que los BCAAs se están empezando a utilizar en deportes de fondo porque se ha visto que durante el ejercicio físico también nos aportan energía, es un sustrato energético. Entonces, todo sustrato energético, como hemos dicho, retrasa la fatiga, por lo tanto mejora el rendimiento. Entonces parece que ya está bastante aceptado, de hecho algunos geles energéticos, algunas bebidas isotónicas aportan un poquito de BCAAs para tomar durante el ejercicio físico. Pero vamos, es uno de los mejores suplementos también. Sí.
Más preguntas. Félix nos pregunta por la caseína. La caseína, sí. Es una proteína de origen lácteo, de la leche, que tiene un par de... La leche tiene dos tipos de proteínas, el suero lácteo, en inglés whey, que es un poco la que está más de moda, y luego por otro lado tenemos la caseína. La diferencia principal es que el suero lácteo es soluble en agua y no se cuaja, no se forma, no se solidifica, por decirlo así, cuando pasa por un medio ácido que es el estómago, ¿vale? Entonces se asimila muy rápidamente, es ideal para después de los entrenamientos, por ejemplo, y el nivel de aminoácidos esenciales es muy alto, es decir, es de muy buena calidad nutricional. La caseína es la otra proteína de la leche y la diferencia es que sí que se forma un sólido en el estómago, por lo tanto la digestión es más lenta y es de asimilación lenta, ¿vale? Más progresiva, más prolongada. Entonces también la caseína es muy buena, por ejemplo, para tomarla entre horas, para tomarla por la noche antes de acostarnos o para tomarla, por ejemplo, a lo mejor en un desayuno. Entonces son dos fuentes de proteínas muy buenas, lo único que la diferencia es que una se asimila muy rápida y la otra se asimila de forma más lenta. La caseína también se utiliza en las dietas para pérdida de peso porque es saciante, en estas dietas tipo hiperproteicas. Entonces, bueno, también es una buena fuente de proteína. Depende del momento, ¿no?, en que estemos hablando. Sí. Mónica nos dice cómo se comercializa el CLA. Nos pues pregunta. El CLA normalmente se comercializa en perlas de aceite, porque es un aceite de cártamo, y entonces se comercializa en perlas o bien perlitas más pequeñas o perlitas más grandes, y normalmente pues vienen en botes y bueno, hay mucho en el mercado, tanto en herbolarios, en parafarmacias, suplementos deportivos, hay mucho en el mercado de CLA, que intenten buscar una marca de calidad, un fabricante de calidad, no sé si puedo decir o no, no marca registrada sino fabricante de materia prima. El primero y más conocido es Tonalin, y luego también pues Clarinol, son las dos marcas un poco que te certifican una calidad del producto. Y normalmente la marca que suele llevar esos productos pues lo suele poner, el sello suele aparecer en la etiqueta. Sí. Todas estas características de las que nos hablabas antes, por ejemplo, esos niveles que debe tener un producto, por ejemplo, nos decías concretamente las bebidas isotónicas, ¿están los indicadores en la etiqueta? ¿Se pueden guiar? Pues el problema muchas veces de la suplementación deportiva es que a veces las etiquetas no están todo lo claras que deberían. Sí que es cierto que a nivel europeo la Unión Europea se está poniendo muy seria con esto, y de hecho ha entrado una normativa ahora el 13 de diciembre en la que sí que te obliga a marcar los alérgenos y que te obliga a destacar lo que lleva el producto. Sí que está empezando a ponerse un poquito más seria la cosa en cuanto a obligatoriedad de datos. Lo suyo es mirar alguna marca que verdaderamente te ponga un poco toda la información que tiene el producto. Entonces normalmente sí se suele encontrar, pero sí que es cierto que hay algunos etiquetados que son un poquito más deficitarios. Pero normalmente sí suelen aparecer los minerales y todo este tipo de... Bueno, como quedan escasos minutos, aprovechad para escribir vuestra pregunta. Vamos a dar paso a un par de ellas que nos llegaban a través de los foros y acabamos de contestar las que tenemos en directo. Por ejemplo, nos preguntaban una cosa interesante, y es la línea entre esta ayuda de suplemento y el dopaje. ¿Dónde está ahí el límite? Sí, bueno, el dopaje es, por decirlo así, hacer trampa, ¿no? Y también puedes decir, bueno, pues tomar un gel que me prolonga el rendimiento también puede ser hacer trampa. Bueno, pero esto es un nutriente que tú te puedes tomar un azucarillo, te puedes tomar un gel. Normalmente la sustancia dopante va mucho más allá, y la sustancia dopante suelen ser fármacos, y por lo tanto no se venden, no son alimentos, y no se venden ni en grandes superficies, ni en herbolario, nada de eso. Entonces son normalmente pues derivados de hormonas o diuréticos, etcétera, que se venden en farmacia y solo con receta médica. Entonces la diferencia es que cuando hablamos de fármaco, todos cuando nos duele la cabeza nos tomamos algo y rápidamente se nos va. Entonces ahí la causa-efecto es muy rápida. Y aparte luego que normalmente es muchísimo mayor. Otra pregunta, nos decían que es verdad que en el mundo de deporte de élite, donde hay más información, más formación en este sentido, a veces tienen claras estas diferencias pues, entre las sustancias, pero en el mundo, digamos, popular, de esos deportistas populares que tú llamabas, hay muchos mitos y dudas y concepciones sobre que todos estos productos quizás son peligrosos o conviene no tomarlos.
¿Sabes alguno de estos grandes mitos que quieras contrarrestar? O... Bueno, la verdad es que cada vez la gente va teniendo más información por la formación que se hace, pero sí que lo vemos en las ferias muchas veces, en la feria del corredor y todo esto, que hay gente que todavía no tiene muy claro que, pues, que un gel se piensa que... No, entonces tenemos que tener muy claro que son alimentos, que por eso se pueden vender en cualquier gran superficie, tienda especializada o tienda de deporte. Y bueno, hay mucho mito, la verdad es que sí, que si tomas muchas proteínas, que si el hígado es malo para el hígado y no sé qué. Bueno, pues lo que hay que hacer es beber más agua, ¿no? Simplemente, y evidentemente si tomo muchas proteínas pero no las voy a usar, pues también es un poco tontería porque también no las voy a aprovechar. Pero si pensamos en pérdida de peso, tenemos dieta tipo hiperproteica, Dukan, Atkins, etcétera, y esas dietas son hiperproteicas. Y la gente no se para a pensar que ahí estás tomando mucha cantidad de proteína también, y no estás haciendo deporte. Entonces, muchas veces es un poco donde nos quieran llevar, Claro. ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente se han publicado estudios más largos en el tiempo, en el que se ha demostrado que una toma normal de proteínas sin ningún tipo de problema hepático no hay ningún problema. La creatina también suele ser uno de los productos que dice, bueno, la creatina te fastidia los riñones o el hígado, y se ha comprobado también con estudios que no es así, tomada adecuadamente no es así, haciendo los periodos de descanso, etcétera. Así que bueno, por desgracia en este caso pues hay mucho mito, pero que poco a poco pues yo creo que la gente va estando más informada y poco a poco ya... Y para eso estamos nosotros aquí, Sí, para hacer estas Open Class, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues damos pie ya a las últimas preguntas en directo. Arantxa nos decía que qué opinas sobre el uso del acai verde y la Garcinia camboya, camboya sí, para quemar grasas. Bueno, pues el acai verde sí que se está utilizando, pero lo que el acai sobre todo es una sustancia antioxidante. Entonces, más que para pérdida de peso, pues está muy bien para, bueno, pues para como antienvejecimiento, para ayudarnos un poco en el día a día, más que para pérdida de peso, al menos hasta los conocimientos que yo tengo. Y sí que la Garcinia camboya es un producto es una planta que se ha utilizado mucho para pérdida de peso, porque bueno, baja un poquito la necesidad de la toma de carbohidratos, entonces un poquito cuando haces dieta, pues esa necesidad de tomar dulce. La ISSN no la reconoce como ayuda ergogénica, pero sí que es cierto que hay estudios que parece ser que sí que funciona. Entonces, bueno, pues estuvo de moda hace unos años y ahora parece que está otra vez tomando fuerza. Pues nada, ya desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, ha sido muy interesante. Pablo, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a vosotros y cuando queráis más. Pues nada, agradeceros como siempre a todos vosotros que nos hayáis visto en directo, también saludar a todos aquellos que nos van a ver en diferido y nada, os esperamos en la próxima Open Class. Hasta luego. Hasta luego.